Hoy tenemos un nuevo podcast de preguntas y respuestas en Quiero ser rico. Este es el capítulo 302 del 29 de julio de 2022. Y yo soy Jesús Sánchez. Una vez al mes intento hacer un recopilatorio de las preguntas más habituales que he recibido en mi correo electrónico o preguntas que me han hecho por otras vías, en el grupo de Telegram, en los comentarios en la web, en ebooks o en algún otro sitio. Todas estas preguntas o dudas que recibo intento agruparlas y sacar algunas que creo que son más curiosas o más representativas o que puedan ayudar a muchas más personas. Y cada semana, aparte del podcast, también tienes una newsletter que simplemente te tienes que suscribir en quieroserrico.com/lista. quieroserrico.com/lista te puedes suscribir a mi newsletter semanal. Todas las semanas mando un correo que o amplía la información de este podcast o cuento alguna curiosidad, alguna novedad o algo interesante de finanzas personales. Bien, vamos ya con las preguntas de esta semana. La primera es: ¿cuáles son las claves para comprar un coche? Hice un podcast hablando de qué tener en cuenta antes de comprar un coche. Es el capítulo 42, ya hace un montón de tiempo. Y ahí contaba un poco cuáles eran las cosas en las que nos deberíamos centrar antes de comprar un coche. Resumiendo un poco, para mí el tema de comprar un coche o comprar una vivienda o muchas otras cosas similares, considero que hay como dos niveles de recomendaciones. En segundo nivel, y vamos a empezar un poco por el final, pues son consejos. Si estamos hablando de comprar un coche, pues si es mejor un coche nuevo o un coche de segunda mano, con más o menos kilómetros, si necesitas más o menos extras, si los trucos de los vendedores de que primero te ofrecen cosas más importantes y más baratas como pues el color y luego te ofrecen cosas menos necesarias y mucho más caras. Si quieres el acabado con pocas cosas, el acabado con muchas cosas o el acabado con muchísimas cosas que nunca vas a utilizar. Así como otros consejos de si es mejor comprar a principio de mes, a finales de trimestre, a finales de año o cosas de estas que, en coches puede ser importante y te puedes ahorrar al final, pues, no sé, pongamos unos 3.000, unos 4.000 euros en un coche, que sí, es mucho dinero. Pero antes de todo eso hay una serie de recomendaciones que considero que son de un nivel superior. ¿A qué me refiero con esto? Pues son cosas para determinar qué es lo que realmente necesitas. Y aquí ya no estamos hablando de si necesitas un coche térmico de gasolina, diésel o necesitas uno eléctrico, sino cosas un poco más profundas, un poco más importantes. Pues aquí entramos a valorar cosas como que necesitas un Dacia o un BMW. Exactamente es eso. Si los consejos de segundo nivel te puedes ahorrar 3.000, 4.000 euros en un coche, aquí te puedes ahorrar muchísimo, muchísimo más dinero. Por tanto, antes de comprar un coche, revisa qué es lo que quieres y qué cosas se ajustan más a tus necesidades. También sé que el tema del vehículo, el tema de la vivienda puede ser algo cultural, pero aún así piensa primero cuáles son tus necesidades y qué es lo que realmente necesitas. Y luego, cuando sepas todo eso, ya podemos ir a preguntas o a cuestiones de un segundo nivel. Necesito el último modelo, me vale un modelo de hace unos pocos años, pues cosas de este estilo. La siguiente pregunta es de Daniel y pregunta: ¿debo cambiar mi perfil de inversor en Indexa Capital? Más o menos lo que le he contestado es que cambiar el perfil en malos momentos puede ser una mala idea, una idea equivocada, o puede ser una muy buena idea. Y la clave es cuáles son los motivos por los que quieres cambiar tu perfil de inversor. Si tú crees que la situación del mercado ha cambiado especialmente en los últimos tiempos, o se dan circunstancias que tú no habías tenido en cuenta, pero ahora sí descubres que para ti son importantes. Como inversor vas aprendiendo cosas nuevas y a lo mejor hay cosas que antes no valorabas y ahora sí empiezas a valorar. Y sobre todo, si tu perfil o tu situación personal ha cambiado. Si tu situación ahora es diferente, pues seguramente debas ajustar tu perfil de inversor. ¿A qué me refiero con que tu situación personal ha cambiado? Que hayas tenido hijos y antes no los tenías. Esto puede ser más o menos importante, pero sobre todo cosas que están relacionadas con tu trabajo. Pensabas que tenías un trabajo fijo y que en tu profesión era muy complicado quedarte en paro y cuando alguien se quedaba en paro pues conseguía un trabajo relativamente rápido y ahora estás viendo que compañeros que se han quedado sin trabajo pues le cuesta más encontrar trabajo, pues igual debes bajar un poco tu perfil de riesgo. En cambio,
Si acabas de aprobar unas oposiciones y ahora tienes un puesto fijo, pues sí, puedes tener un perfil un poco más arriesgado. Tus situaciones personales han cambiado. En estas situaciones, sí debes cambiar tu perfil de inversor. ¿Cuándo no debes hacerlo? No debes hacerlo si estás intentando predecir el mercado. Si tú crees que va a subir o yo creo que va a bajar, en esas situaciones lo más recomendable es que no cambies tu perfil de inversor. ¿Por qué? Porque lo más probable es que te equivoques. El intentar hacer market timing, es decir, predecir, adelantarnos al mercado, casi siempre da muy malos resultados. Si tu situación personal ha cambiado o si hay circunstancias en el mercado que crees que son muy evidentes, sí, debes cambiar tu perfil de inversor. Si simplemente crees que hay una tendencia, si simplemente crees que el mercado va a hacer no sé qué en los próximos meses, pues no deberías cambiar tu perfil de inversor porque lo más probable es que te equivoques. Equivocarse no quiere decir que no tengas razón, puede ser que la tengas y muy probablemente la tengas, pero seguramente te equivoques en los tiempos. Igual esperas una caída del mercado y esta caída sí sucede porque acaba sucediendo, pero no sucede en los próximos meses, sino que sucede dentro de 3 o 4 años y acabas perdiendo una oportunidad increíble. Siguiente pregunta. Necesito tener un seguro de vida y un seguro de accidentes y de daños. Sobre el tema del seguro de vida he contestado, hice un podcast, que es el podcast 167, que se llamaba algo así, los seguros de vida, cuando los necesitas. También anunciarte que en la Academia de Quiero Ser Rico cada semana publico una nueva clase de un nuevo curso y el curso que estamos publicando actualmente es un curso sobre seguros personales. Y aquí aclaramos muchos conceptos relacionados con seguros de vida y seguros personales. Bien, vayamos un poco más a esta pregunta. Sobre cuándo necesitas un seguro de vida, te recomiendo que escuches el podcast 167. Y sobre seguros de daños o seguros de accidentes, los seguros de daños, si pensamos por ejemplo en un coche, como hemos visto en la primera pregunta, necesitamos un seguro de daños, un seguro patrimonial, en el caso de que si perdemos ese bien no tengamos los recursos necesarios para recuperarlo. Por ejemplo, en el caso del coche, pues imagínate que compras un coche, que son unos 20.000 euros, bueno, actualmente ya estaríamos hablando más de 30.000, bueno, pues un coche 30.000 euros, que su vida pueda ser unos 15 años, es decir, que cada año pierde de valor unos 2.000 euros. Al principio es mucho más y luego es mucho menos, pero bueno, para simplificar un poco. Cuando lo compras, seguramente ni tengas todo el dinero y acabes pidiendo un pequeño préstamo más o menos grande. Si en ese primer año, en esos primeros 2 años o 3 o 4 primeros años, el coche se te acaba rompiendo y tienes un accidente y el coche no vale para nada, tienes que comprar uno nuevo, seguramente no tengas el dinero ni los recursos necesarios para sustituirlo. En ese caso, sí, necesitas un seguro a todo riesgo, necesitas un seguro que cubre esos daños. Si han pasado ya más de 7 años y el coche en vez de los 30.000 ya vale 15.000, ya has pagado el préstamo, ya tienes unos ciertos ahorros, ya posiblemente tengas esos 15.000, que es el valor del coche, pues en ese caso lo más recomendable es que no tengas un seguro. El riesgo ya lo puedes asumir tú, si quieres. Si no lo quieres, pues oye, tengo un seguro. Pero económicamente, financieramente, lo más sensato es que a partir de ese momento ya no necesitas un seguro de daños. Y en cuanto al seguro de vida, pues eso depende de los ahorros, las deudas, el fondo de emergencia, tu situación familiar. Eso te invito a que escuches el capítulo 167. Víctor me pregunta, llevo 2 años haciendo DCA con mi fondo de inversión, pero quiero cambiar de fondo, pero no quiero perder mi DCA. Pues bueno, para quien no sepa qué es esto del DCA, simplemente es invertir una cantidad fija o más o menos fija de dinero a intervalos regulares. Habitualmente es una vez al mes, pero puede ser una vez a la semana, una vez a la quincena, una vez cada 3 meses. Es simplemente aprovechar las fluctuaciones en los precios del mercado para comprar en diferentes momentos. Así, en algunos momentos vas a comprar cuando está más caro y en otros momentos vas a aprovechar para comprar cuando está más barato. Cuando está más barato, invirtiendo la misma cantidad de dinero, vas a comprar más cantidad de lo que estés invirtiendo, de acciones, de participaciones de un fondo o de lo que sea. Y esto, matemáticamente, a largo plazo, hace que nuestra inversión sea rentable, aunque las oscilaciones del precio acaben siempre en el mismo lugar. Empiezan en 10, terminan en 10, hay un movimiento arriba y abajo de ese precio durante un periodo de tiempo y aún así conseguimos ganar dinero. Bien, pues esto es más o menos el DCA. Pero el DCA no son matemáticas exactas. Tengo que invertir tantos céntimos y tengo que invertirlo tal día.
No, es, simplemente una aproximación. Es un método matemático que más o menos funciona. Y cuando hablamos de DCA, tampoco es que exista una cifra siempre igual. Hay quien utiliza un DCA fijo. Un DCA fijo se refiere a que siempre inviertes la misma cantidad. Has empezado con 100 euros hace 10 años y sigues invirtiendo 100 euros al mes y seguirás haciéndolo así durante el resto de tu vida. Bueno, pues esto sería un poco un DCA fijo. También puedes hacer un DCA ajustado a inflación. Cada año, pues si la inflación sube no sé cuánto, pues yo ajusto la cantidad que invierto. Esto sería un poco lo más recomendable. Pero también puedes hacer una especie de DCA variable. Variable en función de la situación del mercado. Si lo que estoy comprando cae por debajo de no sé qué nivel o cae durante no sé cuántos periodos, en vez de invertir mi cantidad, pues la duplico o la multiplico por 1,5 o hago cosas similares. Hice un podcast que era un resumen de un libro. El libro es La guerra financiera asimétrica, en la que explica un poco todo esto del DCA con diferentes estrategias y diferentes métodos. Tendrás el enlace en las notas del programa. Las notas del programa las tienes que ver directamente en la web. En el podcast, debajo del podcast, en la descripción, tienes un enlace para ir a la web y ahí verás todas las descripciones y todos los enlaces que te he comentado, que te voy comentando en todos los podcasts. Y respondiendo un poco más a Víctor, decir que todo lo que has invertido hasta ahora, teniendo en cuenta esa variación de precios, no lo vas a perder. Si lo trasladas a otro fondo, pues esas inversiones seguirán ahí. Eso no se pierde. La siguiente pregunta está relacionada con la rentabilidad de los fondos y compararlo con tener un buen fondo o tener un mal fondo. Si no lo has hecho, te recomiendo que escuches el podcast anterior, el 301, en el que hablaba de la seguridad de los fondos de inversión, que entre otras cosas hablaba de la rentabilidad de los fondos. Bien, la rentabilidad del fondo en gran medida depende del mercado. Da igual que sea un muy mal fondo o un muy buen fondo, que la rentabilidad en gran medida va a estar relacionada con cómo ha fluctuado el mercado. Y en segundo lugar, la habilidad del gestor. En caso de que sea un fondo indexado, pues del índice al que está referenciado. Y luego la rentabilidad también está muy relacionada con el riesgo. No es lo mismo invertir en un fondo estilo growth, que invierte en empresas con más potencial de crecimiento, que un fondo que invierte en empresas reyes del dividendo. Un fondo Dividend King pues tendrá una rentabilidad mucho menor que un fondo growth, al menos en principio y a largo plazo. Pero que un fondo sea bueno o que sea malo no está tan relacionado con la rentabilidad. Sí, la rentabilidad es importante, pero sobre todo qué rentabilidad tiene en función de su índice de referencia, en función de lo que se supone que está invirtiendo y qué hizo el índice de referencia o lo que sea o la referencia que tenga y cómo lo hace el fondo. Y la posibilidad de que el fondo supere o no supere este índice o que replique más exactamente o con mayores errores al índice de referencia. Con esto nos referimos a que un fondo sea bueno o que sea un mal fondo. Y también las comisiones. A más comisiones para la misma rentabilidad, pues se supone que es un peor fondo. Al menos para ti. Para el gestor será al contrario, pero para ti, cuanto más comisiones, peor fondo. Alberto me pregunta, tengo 24 años, gano 4.000 euros al mes y ahorro 3.000. ¿Cómo puedo invertir para no tener que trabajar a los 30 años? Bien, Alberto. Si solo gastas 1.000 euros al mes, es decir, que todos los meses ahorras 3.000 euros, tienes 24 años, faltan 6 años para los 30, haciendo un cálculo así de una forma rápida, si cada mes que trabajas puedes vivir otros 3 sin trabajar, en 6 años más o menos vas a conseguir una libertad para unos 18 años. En 18 años no tendrás que trabajar. Esto es muchísimo menos que tu esperanza de vida. Si lo calculamos de otra manera, con la fórmula de la libertad financiera, con la regla del 4%, que en este caso sería algo así como multiplicar los 1.000 euros, que son tus gastos mensuales, por 300, esto nos da una cantidad de unos 300.000 euros. Esa es la cantidad que en teoría necesitas para llegar a una libertad financiera, a una libertad financiera. Y estos son aproximadamente algo más de 8 años. Y tú quieres conseguir esta libertad financiera en 6 años. Y si consigues una rentabilidad de un 7-8%, seguramente lo puedas hacer en un año menos o un poco más de un año menos. Aún así, pues a los 30 no lo vas a lograr. Para responder a tu pregunta, yo tengo dos opciones. Opción 1, invierte en tú mismo. Invertir en tú mismo es intentar mejorar profesionalmente y en vez de ganar 4.000 euros al mes, subir de categoría o tener más responsabilidades. No sé de qué trabajas ni cuáles son tus responsabilidades, pero con 24 años y con este salario es muy probable que puedas más que duplicar tu salario en los próximos años.
Y si pasas de 4.000 a 6.000 o a 8.000, pues esa libertad financiera que estás buscando la puedes conseguir muchísimo antes. Esto es la opción 1. Invierte en tú mismo. Y la opción 2 es que si inviertes en fondos diversificados, globales e indexados, por ejemplo, Indesa Capital, en esos 6 años lo más probable es que no lo consigas. Pero en 9 años, con ese nivel de ahorro, a los 33 años seguramente tengas la libertad financiera. A los 30 no, pero a los 33 seguro que sí. Otra cosa es que esos 1.000 euros que tienes actualmente de gastos los puedas mantener el resto de tu vida, porque es probable que tu situación financiera, familiar, cambie y en el futuro 1.000 euros no te llegue para cubrir todos tus gastos. Lo que propones, conseguir la libertad financiera a los 30, lo veo un poco complicado, pero a los 34 o 35 es muy probable que la consigas. Así que muchas felicidades. Silvia me pregunta, ¿cómo puedo ayudar a un familiar que tiene deudas y sigue gastando más de lo necesario en cosas que realmente no necesita? Pues Silvia, realmente yo no te puedo ayudar. Mi experiencia y mi recomendación es que no puedes salvar a alguien que no quiera ser salvado. Mi recomendación es que a esa persona no le dejes tu dinero. No le dejes dinero, no se lo des porque va a ser peor para él y va a ser peor para ti. Salvando bastante o muchísimo las distancias es como invitar, no sé, a una cerveza a un alcohólico. Así no le vas a ayudar. Le puedes dar ejemplo, pero no puedes hacer más. Y sobre todo lo que nunca debes hacer es avalarle. Si necesita un préstamo, si quiere un préstamo, una hipoteca o algo así, necesita a alguien que le avale, nunca lo hagas. Porque al final no lo va a pagar o es muy probable que no lo pague y te acaba arrastrando a ti. Mi recomendación, si para ti es importante, intenta ayudarle, pero nunca vas a conseguir salvar a nadie que no quiera ser salvado. Lorenzo me pregunta, ¿cómo puedo ganar dinero mientras estudio? A Lorenzo le he dado 3 opciones. La primera es con cualquier trabajo que pueda compatibilizar, un trabajo de fin de semana, un trabajo nocturno o solo un trabajo durante el verano. Esta opción, la de trabajar en cualquier cosa, es la más recomendable si realmente necesitas el dinero para vivir. Necesitas el dinero ahora y ya, pues entonces esta sería la mejor recomendación. La segunda opción es que trabajes como profesor de apoyo a tus compañeros, cobrando por hacer algunos trabajos, pues eso de los estudios. Esta opción seguramente te dé muchísimo menos dinero que la primera opción, pero lo más probable es que te ayude bastante en tus estudios. Vas a seguir formándote o vas a reforzar los conocimientos, por tanto vas a mejorar en tus estudios y vas a recibir una recompensa financiera. Y la tercera opción, si no tienes necesidad urgente de dinero, es que busques algo relacionado con tu profesión. Aunque sea de becario, aunque sea al principio sin salario, es la mejor forma de enfocar, de orientar tu carrera profesional. Vas a tener experiencia y vas a tener contactos. Tú céntrate sobre todo no en el dinero, sino en conseguir experiencia, en conseguir contactos, en moverte en ese mercado. Esto también te va a permitir que antes de que termines tus estudios orientarte más en qué te quieres especializar, cuáles son las cosas que más te gustan, si realmente necesitas alguna formación extra tras terminar estos estudios, tal vez un curso especial, tal vez un máster o tal vez no lo necesitas. También te pone en contacto con tu profesión, qué es lo que realmente tiene y lo que realmente no tiene, cuáles son las cosas que te gustan y cuáles son las cosas que no te gustan. Es posible que cambies de opinión y no quieras terminar esos estudios o quieras reforzarlos de alguna forma. A largo plazo, esta tercera opción va a ser muchísimo más rentable que cualquiera de las opciones anteriores. Eso tenlo por seguro. Ana me pregunta, ¿cuál es el mejor consejo o recomendación para iniciarse en finanzas personales a alguien que acaba de conseguir su primer empleo? Bueno, consejos hay muchos, como el no gastar nunca más de lo que ingresas, o ahorrar antes de gastar, el tema del preahorro, pero yo te recomendaría más que te enfocases en una fórmula que sea muy sencilla, una fórmula como el 50-30-20 o alguna fórmula similar. Hoy estoy hablando de podcasts que he publicado ya en el pasado. Te recomiendo que escuches el podcast 18, que se llamaba algo así, cuánto gastar, cuánto ahorrar y cuánto invertir. Y ahí te hablaba de una fórmula, pero puedes utilizar cualquier fórmula que se pueda ajustar. Por ejemplo, una fórmula que puedes aplicar, que es bastante sencilla, es la de dividir tu salario en 4 partes. Cada parte un 25% para una finalidad diferente.
Esta fórmula es el 25% de tus ingresos para tus gastos de vivienda, un 25% para tus gastos personales, un 25% para tus gastos de ocio y experiencias, viajes, restaurantes, bueno, eso, lo que tú consideres ocio, y un 25% para ahorro, para un fondo de emergencias primero, luego para ahorro a medio plazo, para inversiones y también para formación, para autoformación, para seguir aprendiendo, para seguir formándote y mejorar profesionalmente. Siendo tu primer empleo, la partida de formación tal vez pueda ser un poco mayor, pues en vez de un 25, tal vez un 35%. También es posible que si es tu primer empleo, tus gastos en vivienda no los tengas porque vives todavía con tus padres, los gastos básicos pues tengas alguno, pero no tantos. En este caso, yo lo que te recomendaría es que tuvieses igual en cuenta esta fórmula. ¿Que no tienes gastos de vivienda? Bueno, pues ese 25% lo coges y lo apartas y lo metes en una cuenta especial, llámale vivienda o llámalo como quieras, pero es destinado a un ahorro a largo plazo y también es para que tú te vayas adaptando, para que tú ya tengas ese gasto en tu vida, aunque realmente todavía no lo tengas. Te estás anticipando y estás preparando tus finanzas para cuando tengas ese gasto. Porque es muy posible que ahora que tienes más dinero, que tienes menos gastos, empieces a gastar más en ocio, en experiencias o que en gastos fijos, pues en préstamos, porque compras un coche y no tienes todo el dinero, pero como tienes el flujo de capital suficiente, pues tienes una letra bastante grande. Para evitar todas estas cosas, de gastar más dinero del que realmente puedes gastar, pues una fórmula es aparte este dinero en una cuenta. Hay entidades, por ejemplo, Vivid Money, que puedes crear cuantas cuentas corrientes quieras, o otros bancos que puedes crear diferentes apartados, diferentes cuentas o subapartados, o cajas, o pockets, o como le llamen. En cada banco tiene su terminología, pero en muchos bancos te permiten crear diferentes cuentas separadas para ir metiendo estos ahorros en diferentes apartados, en diferentes huchas, vamos. Por tanto, si no tienes esos gastos, invéntalos y aparte ese dinero para esas cuentas. Y vételo acumulando para cuando tengas, o para ir invirtiendo, o para ir ahorrando, o para reinvertir en formación o en lo que sea. Pero es importante que esos gastos ya entren en tu vida, como si ya los tuvieses. La última pregunta es de Juan, que me pregunta: mucho dinero y muchas inversiones, pero el dinero no da la felicidad. ¿O sí? Dime qué tipo de felicidad se puede comprar con dinero. Bien, Juan, como se dice, el dinero no da la felicidad, pero ayuda. Para mí, en mi opinión, ser buena persona o ser mala persona no depende de tener más o menos dinero. Hay malas personas pobres, hay malas personas ricas, y al contrario, hay buenas personas ricas y hay buenas personas sin dinero. Con la felicidad es algo parecido. En primer lugar, el tener dinero para gastos básicos da muchísima tranquilidad. El no tener dinero para comer, para pagar facturas o para pagar cosas básicas, créeme, no te ayudan a ser más feliz. Lo mismo que no tener dinero para pagar una terapia o un especialista para un familiar cercano. El trabajar todo el día fuera de casa y llegar a tu casa y tener otra jornada más de trabajo entre hacer la comida, limpiar y determinadas tareas de casa. En cambio, si tienes dinero, pues sí puedes pagar a alguien para que te ayude con esas tareas y tener un poco más de tiempo para ti. Pues sí, el dinero no da la felicidad, pero créeme que ayuda bastante. Recuerda que si tienes alguna duda te puedes poner en contacto conmigo en mi correo electrónico, que es hola@quieroserrico.com. En este podcast he respondido solo algunas de las muchas preguntas que recibo habitualmente, y si tú tienes alguna pregunta, ya sabes, házmela, y si no quieres que la cuente en el podcast, que no lo haga pública, pues también me lo dices. Oye, esto quiero que sea secreto, no lo cuentes. Y si quieres aprender muchísimo más de finanzas personales, no olvides de suscribirte a mi newsletter. Apúntate en quieroserrico.com/lista. Dicho todo esto, te deseo un maravilloso día.